La competencia es aquella situación en la que existe un indefinido número de compradores y vendedores que intentan maximizar su beneficio o satisfacción. Vamos a explicar de qué manera el Estado, el gobierno que preside ese Estado, puede intervenir en un mercado con el objetivo de mantener el consumo, con el objetivo de tratar de que la gente pueda seguir consumiendo y no esté desabastecida, al menos en las sustancias que son necesarias para su subsistencia. Eh, yo puse acá 5 herramientas para intervenir en el Estado. Obviamente hay muchísimas más y seguramente saldrán muchas más sucesivamente. El primero, la primera herramienta es el precio tope. O sea, acá estamos hablando de precios máximos. O sea, a cuánto puede vender una empresa un determinado producto. Y obviamente de eso de poner un precio tope es generar un aumento de la demanda. O sea, cuando hay un precio tope, que es como se explica acá arriba, ¿no? Eh, se frena la demanda. Obviamente algunas empresas lo que hacen es frenar la oferta del producto porque no quieren vender a ese precio. Pero de esa manera, cuando hay precios topes, lo que se está cuidando es la demanda. ¿Por qué? Porque si ese bien subiría desmesuradamente, habría gente que no podría consumirlo, no podría adquirirlo. La otra herramienta es el precio mínimo. Y obviamente acá estamos hablando de lo contrario. De esta manera, y como dice acá, lo que establece el Estado es proteger a una industria que está proveyendo de un bien para de pronto producir otro producto que los demandantes del producto que va a tener el precio mínimo, los demandantes de ese producto están cartelizados, están monopolizados. De alguna manera hay una asociación que genera que no se pueda defender el proveedor de ese bien. A mí me parece que lo más claro en este caso, por ejemplo, es la venta de leche fluida en los tambos. Ellos tienen un precio mínimo. Ninguna industria tambera puede pagar por debajo de ese precio. Entonces ahí el gobierno y el Estado en sí están tratando de defender a esos tambos que son los que proveen la leche para la subsistencia, la leche fluida para que todos podamos consumir. El tercer punto es el precio sostén. Y esto ocurrió hace muchos años atrás. En la actualidad no está ocurriendo, pero es al precio al que compra el Estado. Fíjense, y acá lo dice, es el que paga el Estado comprándole a todos los que quieran vender. O sea que estamos hablando de que el Estado paga un precio y de esa manera se sostiene el costo del producto. El Estado tiene esa facultad. En la actualidad no lo está haciendo y hace muchos años que no lo hace. Pero antiguamente existía eso, obviamente en los bienes salarios, en los bienes que producía la actividad agropecuaria. Ese es el precio sostén. Por debajo de ese valor, supuestamente no se puede vender. Supuestamente, digo. Pero sería absurdo y estúpido que una empresa vendiera por debajo de ese valor porque el Estado te lo compra más caro. ¿Se entiende el concepto? Y el cuarto punto es el salario mínimo. Y ahí es para fomentar el ingreso del trabajador. Y obviamente activar la demanda. El salario mínimo hoy, ¿no? Mínimo vital y móvil se denomina, es una ley, y es la ley que garantiza que por debajo de ese valor nadie puede cobrar. Por debajo de ese valor nadie puede cobrar ningún sueldo. Entonces, ese salario mínimo supuestamente garantiza
la adquisición de los bienes necesarios para la subsistencia del trabajador. Y el último punto, el quinto y último punto, son los impuestos. Y acá dicen, aumentan el precio de la oferta. Y obviamente si aumenta el precio de la oferta, disminuye la demanda. Los impuestos los utiliza el Estado para generar recaudación, para mantener el sistema de seguridad, el sistema público de educación, el sistema de salud. Entonces, esos impuestos se colocan en los precios, se ponen en los precios, las empresas lo incorporan al precio. Y de esa manera, obviamente, el precio sube. Hasta acá, estos primeros puntos que son utilizados, estos 5 puntos, de alguna manera para regular la actividad del mercado, cuando el mercado pierde las condiciones estables, pierde las condiciones de mercado natural, de mercado en equilibrio. Entonces, el Estado tiene que actuar sobre eso y para esto estos 5 puntos. Cuando un mercado se complejiza, hay algunas empresas que no pueden competir, que se les complica la situación para poder competir en situaciones de igualdad con otras empresas, algunas veces más grandes o más chicas, o con algunos beneficios como los que vamos a detallar ahora. Sin pensar en que pueda haber, que pueda haber empresas que son capitalistas en las ganancias y liberales y son socialistas o proteccionistas en las pérdidas, que eso ocurre, y de hecho tenemos infinidad de ejemplos en la actualidad. Vamos a dar algunas herramientas que utiliza el Estado comúnmente para acompañar o ayudar a las empresas cuando estos mercados se les complejiza y no pueden competir adecuadamente. El primer punto, que no lo tenemos acá, son los ATP. Son esas ayudas del trabajo y la producción que da el Estado, en la actualidad lo está haciendo, para acompañar a las empresas que no tienen forma de pagar los sueldos. Entonces les paga un porcentaje del sueldo con algunas condicionantes, ¿no? Hay ciertas condiciones que en la actualidad que no fueron reveladas cuando se pusieron los ATP y ahora en la actualidad están siendo visualizadas. El segundo punto, que es el primero que figura acá en la transparencia que ustedes tienen en este video y también tienen en un material previo, son los subsidios, ¿no? Que son prestaciones de monto, de un determinado monto de dinero por un tiempo determinado. Ese subsidio a la producción tiene que ver muchas veces con algunos productos que el Estado determina que son esenciales. El segundo punto son las tasas de interés subsidiadas. Entonces, cuando una empresa va a pedir un préstamo a un banco que casi siempre es de origen público, ¿no? Como es el Banco Nación o el Banco Provincia de Buenos Aires o el Banco de las Provincias del interior del país, la empresa paga una tasa menor, una tasa de interés menor a la tasa que se cobra, por ejemplo, por un préstamo personal. Entonces esos préstamos a la producción tienen una tasa subsidiada. Entonces, en muchos casos, y en la actualidad ocurre eso, se dice que son tasas negativas. ¿Por qué? Porque la inflación que uno está suponiendo a futuro es mayor que la tasa que va a pagar de interés la empresa. El tercer punto es la desgravación impositiva, ¿no? Acá dice que por un tiempo
no cobra impuestos. El Estado no les cobra los impuestos. Por ejemplo, el impuesto de los ingresos brutos. Entonces, esa tasa de interés que era ese porcentaje sobre el precio que ponía la empresa para vender el producto, se lo queda a la empresa. ¿Por qué? Porque tiene una desgravación impositiva. El otro punto es aumentos en la tasa de importación. Miren, esto es re importante. ¿Por qué? Porque puede haber que una empresa produzca un producto que es importado. Entonces, ahí la tasa de importación que se le coloca a ese producto que viene importado es mayor. Entonces, de forma tal que el producto que ingresa importado tenga un precio superior al producido acá en el país. Entonces, la empresa se ve beneficiada. ¿Por qué? Porque el producto importado es más caro que el que vende ella. Entonces, el primero que va a vender va a ser la empresa nacional. El otro punto es facilidades en la importación. Esto es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, en la industria química, tenemos mucha cantidad de insumos importados. Y esos insumos importados, que no son en muchos casos de producción nacional, que no hay en el mercado nacional para reemplazarlos, son extremadamente caros. Entonces, si el Estado, aparte, le pone una tasa de importación muy alta, ese insumo es muy caro cuando la empresa tiene que calcular el costo del producto para venderlo. Entonces, generar facilidades en la importación es muy importante. ¿Por qué? Porque el producto ingresa barato y de esa manera el producto terminado en la industria también es un poquitito más económico. Hasta la próxima.